Palabras antes de iniciar la clase que son importantes. Hace unos años, ya tenemos bastantes años de haber salido de Palabra Miel, particularmente con mi padre y mi familia. Y la razón por qué me estoy recordando el día de hoy en la mañana me estaba recordando sobre esto, fue porque me puse a pensar sobre mi padre, y ahorita les quiero decir unas palabras de mi papá antes de iniciar esta sesión. Pero me estaba recordando, y por eso yo les estoy diciendo a todos ustedes que son jóvenes, que están con nosotros y que probablemente son pastores, ministros, ayudas ministeriales. Yo me recuerdo que cuando estábamos con Palabra Miel, empecé a viajar con mi papi en Estados Unidos, porque él fue el coordinador en ese entonces. Por 10 años lo pusieron como coordinador de todas las iglesias aquí en Estados Unidos. Y llegó un momento donde yo ya estaba asistiendo a la escuela bíblica y yo ya estaba decidido que yo quería estar en el ministerio. Y me recuerdo que mi padre me empezó a invitar a las reuniones pastorales de Palabra Miel, y empecé a ir con él. Y como él era coordinador, pues él de Estados Unidos, él tenía que estar en todas esas reuniones. Y me recuerdo de que estando en una reunión, particularmente en Miami, Florida, estuvimos ahí. Me recuerdo al pastor Jaime Ayala, porque algo que me impactó del hermano pastor Jaime Ayala. ¿Dónde está el hermano pastor Jaime? No sé si te recordás ese retiro, pero yo me recuerdo bien por algo que sucedió cuando te diste cuenta de que básicamente el lugar donde estábamos para los ministros era un caos. Y yo no sé si te vas a recordar, pero yo sí me recuerdo que cuando estuviste hablando con mi papá, empezaste a llorar de el dolor que te daba ver de lo que tú mirabas alrededor de todos los pastores y las noticias que tú estabas oyendo, y tu corazón completamente quebrantado. Eso me impactó, pastor Jaime, porque yo me recuerdo que yo siendo un joven, aspirando, en ese entonces yo miraba a todos los pastores de ese entonces, que no quiero mencionar por nombre, pero muchos de ellos fueron, podríamos decir, colegas, siervos ministeriales con mi papá, mi hermano Angelito Mesa, que ellos básicamente son personas que vienen desde el fundamento de no Palabra Miel, sino de LIN. Y yo me recuerdo de que yo asistía a esos retiros porque yo admiraba a esos pastores. Y mi aspiración era simplemente ser parte de ese grupo, estar con ellos y aprender de ellos. Y la razón por qué les digo, hoy me estaba recordando durante todo eso, es decirte que si tú eres una ayuda ministerial, eres un joven que estás aquí, toma ventaja de estas reuniones. Toma ventaja de estas reuniones. De estas reuniones, si tú estás aspirando servirle al Señor, toma ventaja, porque aquí en este salón tenemos genuinamente ministros del cielo. Y tú tienes que hacer todo lo posible para absorber toda esa sabiduría, ese conocimiento. Aquí en este salón, tienes la libertad de poder conversar con los ministros que Dios ha levantado en este lugar. Y yo me recordaba en ese entonces, cuando yo asistía a esos eventos pastorales, que lo único que quería era ir a aprender y poder estar entre los ministros, absorber todo lo que podía. Y aquí tenemos ya ministros que Dios ha dotado, ya tienen tiempo caminando,
y nosotros que somos todavía jóvenes, poder nosotros respetarlos, pero aprender de ellos. Y por eso, mi hermano Angelito Mesa, estoy tan contento de tenerlo aquí entre nosotros, porque usted ha sido un pionero. Para muchos que usted no lo conocen, usted ha sido un pionero en lo que nosotros conocemos que sería el Ministerio Selim. Y hasta el día de hoy usted ha trabajado arduamente. Ahora veo al Angelito Junior. No sé qué es lo que va a hacer, si va a ser psicólogo, dentista o pastor, pero me da tanto gusto de ver de que hay una generación que está aspirando, deseando con todo su corazón. Tenemos al pastor Alex Corso, mi hermano pastor Alex Corso, yo lo respeto con todo mi corazón. A mí hasta me da pena cuando me llegas a hablar y me decís amigo, porque para mí tú tienes un respeto de mi parte que yo, aunque no lo conocía antes de todo esto, yo ya oía de usted, porque usted fue una persona muy cercana con el pastor Arturo. Y yo oía de usted, yo ya sabía de usted. Es más, yo lo quería conocer porque había oído que había escrito un libro. Yo dije, ¿cómo es esto de que de palabra miel hay una persona que ha escrito un libro? Y yo dije en mi mente, wow, que esta persona, pero yo había oído de usted, mi hermano Alex, y había un respeto que lo tenían en Estados Unidos y aún en Guatemala, y aunque yo no lo miraba en esos retiros a veces, pero yo ya sabía de usted. Entonces, para mí, poder estar en un salón donde vemos ministros que Dios ha forjado, que Dios ha levantado, y yo a veces solamente quiero decirle al resto de los ministros que están aquí, más jóvenes, tomemos ventaja de estos momentos. Estos momentos vienen y se van. Estos momentos vienen y se van. El tiempo es como el agua, no podemos sostener el agua en nuestras manos. Hay que tomar ventaja. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque me venía el pensamiento de mi padre, que para mí, yo solamente lo quiero honrar en frente de todos. Y papi, yo solamente quiero decirte que tú has sido mi héroe. Y yo sé que mi relación con mi madre ha sido muy especial, pero tú has sido un hombre tan sabio. Eres un hombre tan paciente, pero sobre todo eres un hombre tan noble. Y yo le pido al Señor tener la mitad de lo que tú tienes. En tu nobleza, tu humildad. Yo a veces me comparo con mi madre porque soy como un chile jalapeño que a veces yo, y no es algo malo, madre, es simplemente que parte tuya yo lo tengo, que yo soy una persona que me gusta confrontar. A mí no me gusta, si yo veo un problema, yo ya lo quiero confrontar. Yo así soy, pero yo es porque yo así veo las escrituras también. No me da miedo la profundidad, no me da miedo expander mi mente y eso, pero lo que yo le pido al Señor es tener la humildad y la nobleza tuya, pa, y la sabiduría, porque yo tiendo a responder muy rápido. Si yo veo un problema, yo quiero llegar y decir, oye, ¿cuál es el problema? Dialoguemos ahorita. Y yo he visto simplemente tu tacto, tu firmeza, pero tu sabiduría que tú tienes, y por eso yo le pido al Señor que Dios me dé el privilegio de escribir una autobiografía tuya. Y yo ya tengo el título que le he llamado El General Silencioso. Y eso no es una broma. ¿Por qué? Porque mi padre es un general, pero él no tiene que levantar su voz. Un día un ministro, yo no sé cuántos de ustedes
conocieron al evangelista Manuel Ávila, un hermano que lo ponen a la par del hermano I. Ávila en Guatemala. Y un día vino conmigo y me dijo: hermano Gerson, yo le quiero decir esto de su papá. Sí, hermano Manuel. Porque en ese entonces el hermano Manuel me dijo: mira, a ti te gusta una joven de la congregación tuya. Yo le dije: sí, pero no le diga a mi mami, no le diga a la hermana Teresita. Y me dice el hermano Manuel: voy a predicar hoy en la noche y me la presentas. Y entonces por eso me recuerdo mucho el hermano Manuel, y estábamos en el carro. Y esa noche le presenté a Jessie, a la que es mi esposa. Y esa noche me dijo: óyeme bien, díganme lo que me digan, ella va a ser tu esposa y tú ya tienes que casarte. Así me dijo el hermano Manuel. Y dije: si le digo eso a mi mamá, me mata y corta la cabeza al hermano Manuel. Y me recuerdo de que el hermano Manuel me dijo esto en el camino. Me dijo: Gerson, quiero decirte esto de tu padre. Me dijo: yo he visto el ministerio de tu papá. Y me dijo: yo he visto otros ministerios. Lo voy a comparar en esta forma. Me dijo: voy a comparar a tu papá y al hermano Alberto Wiesel. Yo, me dice: mira, el hermano Alberto Wiesel, Dios lo usó en Los Ángeles y él simplemente fue como una espuma. Lo levantó y creció sumamente grande. Tu padre, ese no es su ministerio. Tu papá es simplemente como una máquina de tren. Y yo me le quedé mirando y le dije: máquina de tren, dice. Y me dice: ¿tú has visto esos trenes? Esos trenes que tienen sus rieles, pueden ser que van despacio, pero son trenes que son seguros. Y ese es el ministerio de tu padre. Tu padre no lo vas a ver de que probablemente va a ser un ministerio mundial, pero va a ser seguro. Va a estar seguro, va a caminar en esos rieles de ese tren, y va a ser seguro, y va a avanzar, y va a avanzar, y va a avanzar. Eso siempre se me quedó el hermano Manuel Ávila. Y yo solamente quiero decirte, pa, que tú eres un pastor realmente con un corazón pastoral. Yo le he dicho a mi esposa: yo quiero realmente tener ese corazón. Tú eres una persona que tú te sientas y hablas con todos. A veces mi temperamento es una persona de que ya es tiempo de alejarme de la gente, porque necesito recargar mis fuerzas, porque ya cuando estoy sobrecargado de hablar tanto, ya me quiero ir a la casa. Pero verte tú después de que predicas, irte al comedor, sentarte y hablar. Y por eso cuando llega tu cumpleaños, todos quieren tomar fotos contigo. Y yo a veces quiero hacer negocio de eso, porque quiero cobrar a cada uno de ellos. Pero cada vez que es el cumpleaños de nuestro pastor, todos quieren tomarse una foto con él. Todos quieren hablar: hermano Pati, por favor. Pero es simplemente porque tienes un corazón pastoral. Y yo solamente quiero decirte enfrente de todos que tú has sido un héroe para mí. Tú eres una persona tan grande, tan especial. Y mi mami a veces me dice: Gerson, ¿cómo es posible de que tu padre te dice algo y tú lo haces? Yo digo: yo no sé si eso tiene que ver porque soy el primogénito, pero eso es lo que yo veo en mi papá. Porque yo no lo miro solo como padre, yo lo miro como ministro para mí mismo. Yo solamente quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Estoy tan contento de ser tu hijo. Y nomás decirte enfrente de todos estos ministros de que yo sé de que Dios te ha llamado y tú has sido una gran inspiración para mi vida. Y te amo bastante, pa. Yo solamente quiero que todos ustedes, hermanos, tomen ventaja de los ministros que están en este lugar y puedan acercarse. Yo veo al pastor Emilio con su esposa. Yo veo a mi hermano pastor Jaime Ayala con hermana Marcela. Yo veo aquí ahora pastores que estoy llegando a conocer, como el pastor José Ángel, el hermano pastor Ricardo, el hermano pastor Oscar con su esposa, el hermano pastor Marcos Vargas. Veo a la generación como Jorgito, que crecimos, Omar. Veo también ahí, me da mucho gusto de ver a mi hermano Eldin Cárdenas también aquí entre nosotros. Fer, Santis, todos ustedes
si aspiran, por favor, tomen ventaja de poder estar en medio de estos ministros. Paulo, no menospreciemos estos momentos tan especiales, porque yo me recordaba de que en esos momentos yo quería estar en medio de esos pastores y yo lo único que quería era absorber todo lo que ellos tenían. Y esto es el privilegio que tenemos ahorita. Entonces tomemos la ventaja que podamos tener. Bueno, voy a dejar de predicar y ahí vamos a entrar al tema el día de hoy. Vayamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y porque dije todo eso, no se preocupen, no me voy a pasar de tiempo porque a la 1 es el almuerzo, entonces tenemos 40 minutos aquí. Génesis 1, 26 al 28. Solamente vamos a continuar un poquito de lo que dejamos sobre el reinado del Dios creador desde Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28. Y aquí vamos a ver lo que el reino de Dios comienza desde el libro de Génesis, a través de Génesis capítulo 1 26 al 28. Vemos nosotros lo que es Dios reinando en todo el universo y luego siendo y escogiéndonos a nosotros para ser su embajador, sus embajadores. Mire lo que dice Génesis 26, 28, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es esa palabra selem, conforme a nuestra semejanza, dimut. Esas dos palabras van a ser importantes no solamente para el Antiguo Testamento, pero también va a ser importante para el Nuevo Testamento. Esta palabra selem se traduce como imagen, pero también se puede traducir como ídolo. Entonces, dependiendo en el contexto, es una imagen o es un ídolo. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 es importante porque dice Dios creó al hombre a imagen suya, imagen de Dios los creó o lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre toda la tierra. El primer capítulo de la Biblia relata la creación de la humanidad, hombre y mujer, y nos describe la vocación. Esa palabra es nuestro llamado de ser imagen de Dios. En la historia de la iglesia, la palabra imagen ha llegado a tomar forma de una frase importante que viene siendo del latín imago Dei. Y esto es lo que el Rey de Reyes, el Rey sobre toda la creación, relata y describe que su humanidad, su creación, llega a ser la imagen. Pero ¿qué indica esto de imagen? La palabra otra vez imagen va a indicar para nosotros que nosotros somos el reflejo de Dios. Ayer estuvimos nosotros hablando de que una imagen en el Antiguo Testamento era básicamente algo que representaba a un Dios o era algo que representaba también a los reyes. Por ejemplo, estamos hablando nosotros en el tiempo de Mesopotamia, de Egipto. No existían las noticias, no existían límites de fronteras. Entonces, hazte la pregunta, ¿cómo la gente sabía si el faraón reinaba sobre cierto terreno? ¿Te has hecho esa pregunta? La forma que
los egipcios, Babilonia, todas las personas que pertenecían a un reino, a un imperio, sabían de que ese terreno le pertenecía al rey, es que ese terreno tenía un selem, tenía una imagen. Entonces, por eso tenemos esculturas de estas imágenes en los terrenos, porque cada vez de que alguien miraba esa imagen, decía, esa imagen es el faraón que está en Egipto, y entonces esta tierra le pertenece a ese faraón. Y esto es lo que hacían las imágenes. Las imágenes eran una representación del faraón. No eran el faraón, pero eran una representación del faraón. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso las imágenes son tan importantes, porque representaban la realidad, pero no solamente la representaban como tú y yo la mirábamos. En ese entonces, en la cultura, era una realidad. Es como ver la imagen, era como ver al faraón. Por tanto, los ídolos, los faraones, podrías ver que la gente se doblegaba y adoraban como en el libro de Daniel, ¿se recuerdan? Y el mismo emperador de Babilonia, cuando levantó la estatua de Babilonia, dijo que él pedía de que todos adoraran la estatua. Porque no era solamente la adoración a ellos físicamente, la representación de estas imágenes eran una manifestación en sí de esos grandes reyes y emperadores. Y lo tremendo es que Dios abarca esta palabra, que ya culturalmente se sabía que era como se usaba esa palabra, y dice Moisés en esa cultura, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. Y ahora el hombre y la mujer somos, podríamos decir, los ídolos de Dios, imagínense. Ahora, piense por un momento, somos los ídolos. En otras palabras, no es que somos ídolos de que nos van a adorar, pero lo que el mensaje nos está dando a entender es que somos la representación de Dios en la tierra. Imagínense. Entonces, desde la creación, Dios ya tenía este entendimiento de que era el rey sobre todo el universo, y cuando crea la tierra, Él pone al hombre y la mujer y dice, ustedes van a ser mi representación en esta tierra. Y solamente quiero desviarme un poco, porque esto, hermanos, en la vida práctica es muy importante en la doctrina de la alabanza y la adoración. Porque cuando hablamos de la alabanza y la adoración, estamos nosotros hablando de que cuando la imagen se levantaba, la imagen hacía que la gente, hacía que todos pudieran ver a lo que es la realidad. Y la realidad era básicamente un faraón, por decir. Pero lo que hacía la imagen es que la imagen ponía una foto mental de poder ver a Faraón. Así, cuando levantaban las estatuas y les pedían que adoraran a esas estatuas, eran porque ellos estaban poniendo una imagen, una foto en la mente al verdadero personaje. Es lo mismo, y así trabajaban también los sacerdotes y los reyes, porque los reyes también representaban a los dioses. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos. Pero esto es importante, porque lo que hace una imagen en esa cultura es que reflejaba la realidad de lo que estaba representando. En la adoración, nosotros tenemos que reflejar al Dios Todopoderoso. Y cuando reflejamos al Dios poderoso en una forma verdadera, entonces toda la creación va a saber cómo adorar a Dios bajo el reflejo de nosotros, que somos la imagen de Dios. En otras palabras, nosotros somos como un espejo claro. ¿Cuántos de ustedes hoy en la mañana se vieron en un espejo?
Y literalmente la función de un espejo es lo que era una imagen en ese entonces. El espejo refleja, hay una imagen y refleja el verdadero Gerson. Y entonces el espejo es básicamente como esta imagen que nosotros simplemente deberíamos de reflejar a Dios. A reflejar a Dios. Y por tanto se describe de que esto es lo que es el concepto de la adoración, donde la creación, todo lo que somos, reflejamos a Dios, la verdadera adoración. Entonces la adoración no puede ser algo que nosotros podemos atribuirnos al ser humano, porque nuestra vocación desde el principio es reflejar la gloria a Dios. Entonces cuando nosotros nos volvemos y queremos ser grandes entre ministros, estamos haciendo en contra del llamamiento de lo que fuimos llamados de reflejar la gloria de Dios. Nosotros no podemos recibir la gloria porque debemos de ser la imagen, el reflejo de Dios. Nosotros simplemente tenemos que recibir la gloria de Dios y reflejarla. Y entonces la adoración trabaja en esta forma. Nosotros somos como un espejo, porque Dios refleja su gloria a nosotros. Voy a poner aquí su gloria. Y como el espejo la reflejamos nosotros en su creación. En cómo la reflejamos, en cómo juzgamos, cómo amamos su creación, cómo nos encargamos de esta creación. Nosotros por eso reflejamos la gloria de Dios en la forma de que somos nosotros el reflejo de Dios. Es como si Dios estuviera literalmente, humanamente, reinando sobre la tierra, pero está usando a seres humanos. Esto es lo que llamamos nosotros que es la doctrina de la mayordomía. Somos embajadores. Y la doctrina de la mayordomía quiere decir que nosotros no somos dueños de nada. Dios es el único dueño de todas las cosas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, y cuál es nuestra vocación y cuál es nuestro llamado, es cuidar de lo que Dios nos ha dado. Así es como reflejamos su gloria. Es cuidar la creación, es cuidar tu familia, es cuidar los dones que Dios te ha dado. Cuando nosotros como creyentes comenzamos a cuidar lo que Dios nos ha dado, estamos reflejando la gloria a Dios. Ahora, de la misma forma, el espejo, por decir, la imagen, trabaja de la otra forma. La adoración, entonces, refleja a Dios. Nosotros como seres humanos llegamos a ser la imagen máxima de la verdadera adoración. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de Apocalipsis, donde dice que va a haber un momento donde todos los ángeles van a cesar y solamente los redimidos vamos a cantar un cántico nuevo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque vamos a ser los únicos en la creación de poder haber experimentado la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Yo quiero, por eso el pastor Ángel, yo estaba tan contento, porque yo decía, hay una conexión divina en entender lo que es el poder del Espíritu Santo para poder evangelizar al mundo entero, porque la creación, en el canto de los redimidos, vamos a poder ser los únicos de toda la creación. Fíjense que ni los ángeles ni los serafines van a poder cantar esta canción. Porque aunque son creados, ellos nunca han tenido lo que llamamos que es la redención. Entonces nosotros no solamente recibimos el reflejo de la gloria de Dios a la creación, pero también vamos a ser el verdadero clímax del reflejo de lo que es ser redimidos por Cristo Jesús. Y entonces el clímax de la adoración viene siendo en nosotros, porque vamos a reflejar lo que es la expresión máxima de alabanza y de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y por eso imagínense toda la creación, imagínense cómo va a ser ese momento cuando el gran coro de millares, donde los ángeles que tienen una perfección increíble, con limitaciones, pero una perfección que para nosotros en comparación decimos, los ángeles básicamente son perfectos, y ellos van a tener que callar mientras los redimidos de todas las naciones vamos a levantar ese cántico. Imagínense los ángeles cómo van a estar llegando a observar ese cántico y ellos nunca haber podido experimentar que es ser redimidos. Ahora, yo voy a decir algo que es bien importante sobre esto de la mayordomía y el gobierno y ser gobernantes y ser embajadores. Hay algo que en el evangélico se nos olvida, y yo lo entiendo porque el énfasis es mucho sobre la escatología, y lo que decía el pastor Alex Corso tiene mucha razón, que muchos de nosotros pensamos que la escatología tiene que ver simplemente con la tribulación, el rapto, el juicio que va a caer sobre la tierra, pero muchos de nosotros nos vamos a tal extremo que hay algo que falta mucho entre los evangélicos, y yo lo he observado. Es que nunca tenemos prédicas de cómo, si nosotros somos la imagen de Dios que ha sido siendo restaurada por la verdadera imagen, quien es Cristo Jesús, cómo nosotros tenemos ahorita que cuidar de esta tierra. Todo lo espiritualizamos al cielo. Y voy a decir algo importante. Creo que esa mucha idea viene de una filosofía de Platón, de dividir lo que es material como algo feo, algo que no es bueno, y poder dividir que lo mejor es las cosas espirituales. Y muchos de nosotros como evangélicos que amamos al Señor, hablamos mucho, y a veces este concepto de la escatología también sé de dónde viene, y tenemos que tener un ejemplo, mucho cuidado. Hablamos mucho del rapto porque nos queremos escapar de aquí y pensamos, yo me recuerdo que cuando era más joven oía esto, bueno, como nos vamos a ir en el rapto, que todo va a caer aquí al anticristo. Y esa idea, quiera que no, llegó a ser una idea de escapistas, y no nos importa esta tierra. Y no nos importa. ¿Y sabe qué? Ahorita se está levantando una generación de jóvenes que están diciendo, pero ¿por qué si yo soy cristiano a mí no me importa lo que está alrededor mío? ¿Y sabe quiénes son las que están teniendo palabras más de autoridad sobre los jóvenes? Es el cristianismo progresivo. El cristianismo progresivo son los que vienen y dicen, hey, tenemos que nosotros cuidar de esta tierra. Tenemos que nosotros cuidar de lo que tenemos aquí. Y por eso hay muchos de que es el extremo donde vienen sobre los derechos seres humanos. Pero si nosotros vamos a la historia de la iglesia, ¿quiénes fueron los primeros que se levantaron a hablar cuando viene tener que ver con aún eventos sociales? Siempre ha sido la iglesia. Siempre ha sido la iglesia. Por ejemplo, a veces nos hacemos la pregunta sobre en Estados Unidos siempre se marca 1960, el doctor Martin Luther King Jr., que se levantó como un ministro de la iglesia bautista, que se levantó y él simplemente fue a liberar y poder llegar a hacer que el afroamericano tenga el mismo valor que el anglosajón. Siglos antes teníamos nosotros ya personas como Wilberforce, personas que básicamente eran creyentes, eran puritanos, eran personas que conocían las escrituras, y ellos decían, nosotros no podemos esclavizar a los afros, a la gente del continente de África. Ellos eran los que venían y liberaban. Muchos de nosotros, porque no entendemos esta doctrina de la imagen de Dios, siempre hablamos muchas cosas espirituales,
y se nos olvida de las cosas prácticas. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque aquí hay un exceso que llamamos el evangelio social. El evangelio social es cuando empezamos a ver todas estas necesidades socialmente sin la redención de Cristo Jesús. Pero hay otro extremo del otro lado. Es poder solamente entender la soteriología, la doctrina de la salvación y olvidarnos que el Señor nos ha puesto en esta tierra y nosotros aquí estamos pregonando el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene consecuencias no solamente en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida físicamente. El cristiano debería de ser el que más bien se comporta en cómo cuidar esta tierra. Porque nosotros somos mayordomos. Yo ponía un ejemplo a las personas que les decía, fíjense, esto viene a las cosas más prácticas. Les decía, ¿cómo tratas a tu mascota? Hay muchos padres y yo le ponía el ejemplo, solamente por un ejemplo práctico. Decía, hay muchos padres que le compran una mascota a sus hijos porque el hijo desea tener una mascota. Y yo le dije, pero ¿cuántos de esos padres les enseñan a sus hijos a ser responsables con esas mascotas? ¿Qué quiere decir? De que si vas a tener una mascota, lo vas a sacar a caminar todos los días. Vas a jugar con él y no lo vas a tener amarrado y nomás tirarle pedazos de carne. Porque entonces, óigame bien, en la vida práctica no somos mayordomos de las cosas de Dios. Imagínense qué práctico es todo esto. Voy a hacerte otro. ¿Qué si tú eres, por ejemplo, gerente de una compañía que te diste cuenta que esa compañía, en todo su dinero, está en una forma en contra de tu conciencia que está destruyendo la tierra? ¿Qué decisiones hacemos? ¿Será que el dinero es lo que nos mantiene y cerramos un ojo o los ojos para decir, yo, de todos modos esto va a quedar todo al anticristo? ¿O somos responsables de decir, somos imágenes de Dios? Yo aquí pongo mi despedida, porque yo no puedo seguir con una compañía que está destruyendo esta tierra. Ahora, alguien me podrá decir, pero pastor, todas las compañías se están destruyendo. Bueno, ahí es donde tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo. Tú tienes que hacer tu investigación, tus decisiones. ¿Quién dijo que todas las decisiones van a ser fáciles? Hay muchos de nosotros que no sabemos cómo reflejar la imagen de Dios en esta tierra. Y son aspectos que nosotros le tenemos que pedir al Señor, Señor, ¿cómo podemos hacerle? Y algo más práctico, si somos mayordomos, ¿cómo manejamos nuestra familia? ¿Cómo manejamos nuestros hijos? ¿Cómo manejamos todo el dinero que recibes de tu trabajo? Miren, hermanos, si ustedes me hicieran la pregunta, Gerson, yo quiero ver tu presupuesto de todo lo que entra, ¿qué es lo que más te gastas? Ahí me está diciendo el reino de Dios, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Miren, hermanos, yo simplemente tengo que tomar 10 minutos, sentarme contigo, hablar contigo, y lo que tu boca hable por 10 minutos me enseña cuál es tu amor, porque dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón es lo que habla, ¿qué? La boca. Entonces, imagínense esto, si nosotros empezamos a hablar, nuestra lengua va a revelar lo que atesoramos en nuestro corazón. Pero te puedo demostrar de que otra forma de saber dónde está nuestro corazón es donde más inviertes con tu dinero. Y para muchos es ropa, para muchos son carros. Pero solamente piensa, son cosas tan prácticas. Pero yo hago la pregunta, ¿para muchos son solo comida? Mire, hermano, nos reímos, pero en Estados Unidos, óigame bien, en Estados Unidos hay
hay un misterio de que muchos jóvenes que están ganando bien no tienen dinero al fin de las 2 semanas. Y tú les preguntas, ¿por qué no tienes dinero? Y ves, no tienen primero presupuesto. Número 2, la gran mayoría es simplemente restaurantes. No ahorran para una casa. Es algo que yo tuve que aprender. Y estamos solteros. No somos buenos mayordomos. No sabemos administrar los dones que Dios nos ha dado a nosotros. La palabra imagen describe esto no solamente como una idea abstracta, viene a una doctrina tan práctica en nuestra vida, hermanos. Entonces, Dios desde el comienzo nos llama a nosotros básicamente a ser la imagen de Dios. Por eso esta doctrina tiene mucho que ver con el concepto de lo que vemos nosotros en Primera de Juan, donde vemos ahí una exhortación por Juan: no améis al mundo. Así dice Juan: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Pero la pregunta que cada persona que estudia la palabra dice: un momento, Juan, tú me dices que no améis al mundo, pero eso es en Primera de Juan, pero en el Evangelio de Juan aludía el pasaje el pastor Ángel García, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? Y si ves también en Primera de Juan, hay otra parte donde describe él que tiene que haber amor hacia el mundo. Y te das cuenta que cuando estudias la palabra cosmos, mundo, en el contexto de Juan, hay 3 usos que usa la palabra Juan para mundo. Número 1, tiene que ver con la creación. Todo lo creado por Dios es algo que Dios nos pide a nosotros que amemos. ¿Por qué tenemos que amar las cosas del mundo? Porque lo que fue creado por Dios es bueno. 6 veces en el libro de Génesis Dios, esto fue bueno, esto fue bueno. Una sola vez donde dijo el Señor que no era bueno, era que el hombre estaba ¿qué? Solo. Pero antes de ahí 6 veces todo lo que Dios creó fue bueno. En ese aspecto Juan describe de que nosotros tenemos que amar al mundo. A veces vemos ese pasaje en Primera de Juan y decimos, especialmente a los jóvenes: no amen al mundo, no amen al mundo. Pero el joven dice: ok, ahí están las prohibiciones, no amar al mundo, no amar al mundo. Pero ¿dónde está lo positivo? El segundo aspecto de este término amar al mundo en Juan es también no solamente la creación de Dios, pero cuando Dios habla de mundo, se está hablando de las almas. Era lo que decía el pastor Ángel García. Por eso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no se está hablando de la creación en sí, se está hablando de las almas. Se está hablando de la gente que está en este mundo que necesitan oír el evangelio. Entonces, en ese aspecto tenemos que amar al mundo, amar la creación de Dios y amar las almas. Cuando viene con el mundo, es la palabra cosmos, que tiene que ver con el sistema que existe y es un reino espiritual de Satanás. Eso es lo que no podemos amar. Eso es lo que no podemos amar. Y ahí te describe en Primera de Juan: ¿por qué no podemos amar el sistema hecho y dirigido por el príncipe del aire? Dice: por la codicia, la lascivia de los ojos. La lascivia de la carne. Bien interesante. Y dice: la arrogancia de la vida. Y óyeme bien, eso es interesante porque lo que Juan está diciendo en Primera de Juan ya se vio en la tentación con Adán y Eva. Son las mismas 3 tentaciones de Satanás. Las mismas 3. En otras palabras, cuando Juan, en Primera de Juan dice: no améis este mundo, porque básicamente este mundo lo único que produce es el deseo. Ahí la palabra es epithumía. Eso es bien interesante. El deseo, algunas versiones dice la carne. La carne, los deseos de la carne, pero la palabra epithumía es deseos. Esa palabra deseos
Es una palabra que en el griego viene de dos palabras, epi y tumía. Epi viene siendo algo que es descontrolado. Es como cuando un terremoto, cuando se dice que está en el epicentro. ¿Se recuerdan? El epicentro de un terremoto es donde el terremoto está más a su máxima, está en descontrol. Es el centro. Imagínense, la palabra codiciar, deseo, es esta palabra, epithumía. Epi, tumía viene con el deseo. Quiere decir que lo que este cosmos o este mundo donde Juan dice que no amemos, lo que produce es un deseo desordenado. Entonces fíjese, no, los deseos no son malos, porque esto es lo que Satanás no puede hacer. Satanás nunca puede crear nada. Oye bien lo que te voy a decir. Satanás nunca puede crear nada, pero lo que sí puede hacer es agarrar lo que está creado y lo distorsiona. Entonces Satanás lo único que puede hacer, como él no puede crear nada, es agarrar lo bueno y distorsionado. Eso es epithumía. Es un deseo que está fuera, desordenado. Entonces, por ejemplo, otra vez a lo más práctico, el deseo de casarse. Eso puede ser un buen deseo, pero ¿sabes lo que viene y produce el mundo? Hay personas que no pueden dormir, no pueden trabajar, no pueden, porque todo en su mente está, voy, por decir, la expresión, ya se me está pasando el tren. Fíjese de que es interesante y mi papá es testigo. A mi papá le hicieron la pregunta, pastor, dígame usted, yo no tengo a ninguna persona con qué casarme, pero yo quiero tener hijos, quiero tener este deseo. ¿Usted me puede aconsejar que yo pueda tener hijos sin tener un esposo? A través de in vitro, la ciencia. Y hay muchos que hoy, porque la ciencia lo hace posible, de poder decir, ¿sabes qué? Ese es un buen deseo de tener hijos. Pero esos deseos llegan a violar los límites de Dios. Entonces un deseo se vuelve un epithumía, un deseo desordenado. Y eso es lo que atrae el mundo. El mundo, lo que hace Satanás, que es el príncipe de este mundo, lo que hace es básicamente agarra los deseos y los llega a distorsionar. Dios nos pide que nosotros seamos la imagen de Dios. Y vamos a terminar con esto sobre la imagen de Dios. Vayamos todos a un pasaje sumamente importante en Colosenses. Salud, Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses 1:15. ¿Lo tenemos? Y mire lo que dice. Él es la imagen del Dios que invisible. Ahora, Él aquí es la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra imagen en el griego es icono, pero esta palabra icono es la que se llega a conectar con la palabra Selem en el Antiguo Testamento. ¿Sí, Omar? Ok, no. Entonces, sí. Ok, bueno, me dieron aquí unos 15 minutos más. Ok.
Entonces, solamente quiero que entiendan que Colosenses 1:15, en el versículo 15 dice, Jesucristo es la imagen, dice, escribe Pablo, el icono en griego, conexión con la palabra Selem. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está describiendo entonces que Él es la imagen exacta del Dios invisible. Por eso cuando el pastor Ángel García estaba hablando sobre el Espíritu Santo y la regeneración, cuando el Espíritu habita en nosotros, lo que el Espíritu de Dios está haciendo en esta imagen que se perdió en la desobediencia, el Espíritu Santo lo está restaurando en todas nuestras vidas. Está restaurando la imagen de Dios que se había destruido, se había deformado esa imagen. Imagínate un espejo lleno de lodo, ya nuestra imagen ya no se puede ver claramente al espejo. Así es lo que hizo el pecado con nosotros. Nosotros ya no podíamos reflejar la imagen de Dios. Y lo que Cristo está haciendo, que Él es la verdadera imagen de Dios, es que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces el Espíritu Santo lo que está haciendo es que está formando la imagen no de nosotros a Dios, pero la imagen de Cristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, de que cuando hablamos de esta regeneración, porque nosotros habitamos en Cristo, la imagen de Cristo en nosotros se está reflejando. Y por tanto, como estamos unidos a Cristo a través de la justificación, por eso Pablo usa una expresión bien importante, hermanos, que muchos de nosotros como predicadores necesitamos saber esta preposición. ¿Cuál es la preposición? En Cristo. Hermanos, solamente lee el Evangelio de Efesios. En Cristo, más de 60 veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y esa palabra tan pequeña, a veces nomás la leemos, estamos todos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo, pero doctrinalmente es una doctrina tan importante, porque para los reformadores, en la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli, ¿sabe qué dijeron de esta doctrina? Es el eje de la salvación. Todas las otras doctrinas nosotros estamos en Cristo. ¿Sabes cuál es la imagen del Nuevo Testamento sobre esto? Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Juan lo dice. La imagen lo vemos en Efesios capítulo 5, cuando nos dice de que Él está hablando en el pasaje donde usamos muchas de las veces para hablar sobre el matrimonio. Y termina Pablo diciendo, pero este es un misterio. Yo no estoy hablando del matrimonio de aquí, yo estoy hablando del matrimonio entre Cristo y ¿quién? Esa es la metáfora, esa es la comparación de esta preposición, de que estamos en Cristo, es que estamos unidos a Él como un hombre está unido a su esposa. El Señor Jesús usó otra metáfora, otra expresión, otra imagen. Él no usó tanto el entendimiento de esposo y esposa como lo describe Pablo en Efesios, pero ¿sabes cómo explica esto el Señor Jesucristo? En Juan capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Cristo. Por eso quiero decir esto para muchos de mis hermanos jóvenes aquí, solteros. Pablo va a desarrollar esto de estar en Cristo, y él dice, miren, si nosotros estamos en Cristo, ¿qué haces tú con tu cuerpo que le pertenece a Cristo también? Porque Él está en ti y tú estás en Él. ¿Cómo tú puedes ir y fornicar con tu propio cuerpo? ¿Cómo tú te puedes unir a una prostituta si tú ya estás unido con Cristo? Piensa por un momento,
Hermano soltero, piensa por un momento, hoy en día tenemos esta idea de que, bueno, y me lo han dicho a mí, pero pastor, ¿cuál es el problema de que yo y esta persona que nos amamos profundamente, no nos hemos casado, pero nos amamos, somos adultos, ya estamos en nuestros 30, ¿cuál es el pecado de que podamos tener relaciones? No estás entendiendo de que ese cuerpo no te pertenece a ti. Le pertenece a Cristo porque Cristo está en nosotros. Entonces tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Y esto es lo que está haciendo el Evangelio. El Evangelio, cuando viene Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace posible que la presencia de Cristo nos una a nosotros. Porque recuerden de que Cristo está sentado en la diestra de Dios, ¿quién? Padre. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y por eso esto es bien importante de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace la posibilidad de experimentar la presencia de Cristo. Esa unión que vemos aquí es solo posible por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, miren, viene otro consolador, pero esa palabra otro no significa alguien diferente, es otro en el sentido que va a ser otra persona diferente a mí, pero va a ser la función exacta que yo hice. Solamente que va a haber una diferencia. Yo estoy a tu lado como Jesús. Yo tengo un cuerpo físico, el Espíritu Santo estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo hace posible de que esta realidad exista, estemos unidos a Cristo. Y aquí está el misterio, ¿cómo es que Cristo está en el lugar santo? Está a la diestra de Dios Padre y a la misma vez está en mi corazón. Y estos términos que como evangélicos, Cristo habita en mi corazón. Bueno, hay que ser técnicamente más detallado. Porque Él está a la diestra de Dios Padre. Claro, hablamos de su omnipresencia, pero Él tiene su cuerpo. El Hijo de Dios Él está resucitado. Si está a la diestra de Dios, ¿cómo usamos términos de que Él habita en mi corazón? Lo que hace esto posible es la doctrina del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en mí. Pero yo entiendo, para muchos a veces esto es nuevas noticias, pero es porque a veces no somos concisos, directos en la doctrina, y a veces pensamos que es simplemente decir, oh, Jesús habita en mi corazón, pero en realidad ¿qué indica eso? Porque tenemos que ver otras doctrinas que están conectadas con la palabra. Y si Él está sentado a la diestra de Dios Padre con un cuerpo, ¿cómo es posible de que su presencia está en nosotros? El Espíritu Santo es lo que hace posible. Por eso Jesús dijo, es necesario que esperen la promesa del Padre. Porque el Espíritu Santo es lo que hace, esa persona del Espíritu Santo es lo que hace posible de que nosotros estemos unidos a Cristo. Bueno, voy a estar terminando aquí. Esto es lo que tiene que ver con la imagen. Pero en Génesis capítulo 3 vemos nosotros la vida, la muerte y la desobediencia. Este fue el llamamiento de toda la creación. Como Dios quiere gobernar y Él es el creador de todas las cosas, Él quiso que el ser humano sea su imagen, su representación. Y Él básicamente nos estaba dando esta autoridad para poder dominar, sojuzgar la tierra, los peces. Esta es la idea de vocación, de llamamiento, imago Dei. Esto fue nuestro llamamiento desde el principio, ser virrey juntamente con el rey. Ser uno que gobierna juntamente con el rey, pero no es conforme nuestro gobierno, es conforme el gobierno del rey. Para que tengas una imagen bíblica, es lo que José hacía con Potifar. ¿Se recuerdan? La relación entre José y Potifar es que Potifar era el que estaba encargado de todas las cosas.
Y a José simplemente lo pusieron como un mayordomo. Y él tenía que básicamente juzgar, reinar sobre todos los bienes de Potifar en la forma que él quisiera gobernar, como él quisiera y deseara invertir. José solamente cuidaba de todas las cosas que le pertenecían a Potifar. Y eso es lo que es nuestro llamamiento en lo que es la imagen de Dios. Dios nos ha entregado desde Génesis capítulo 1 y 2, nos ha entregado esto. La creación de Dios nos ha entregado lo que es su reino para gobernar con él, pero no a nuestra forma de gobernar, sino a la forma de gobierno de Dios. Eso es el establecimiento del reino de Dios desde el principio que Dios quiso. Es gobernar como Él quiere. Ahora, en Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que vemos en estos últimos 6 minutos? En el capítulo 3 de Génesis, donde vemos la historia humana, vida, muerte y desobediencia, es que viene Satanás. Y otra vez recuerden, Satanás no puede crear. Entonces, ¿sabes lo que Satanás no pudo hacer? Satanás no pudo a Adán y Eva ofrecerles un reino diferente, creado. Satanás simplemente vino y distorsionó los deseos de estos dos virreyes. ¿Y sabes cuál fue el deseo distorsionado? ¿Quién dijo que ustedes tienen que tener limitaciones en la forma que gobiernan esta tierra? Ustedes no necesitan un rey que les dé limitaciones. ¿Y cuál fue la limitación? Participen de todos los árboles del huerto del Edén, excepto el árbol del conocimiento de ¿qué? Y aquí viene la tentación de Satanás. ¿No quieren ustedes ser reyes autónomos? ¿No quieren ser ustedes reyes libres? ¿Por qué ustedes necesitan tener limitaciones de otra persona? Gobiernen ustedes en la forma que quieran gobernar. Y óigame bien, esto es lo que vamos a ver en la última sesión, que tiene que ver todo con el reino de Dios. ¿Cómo sabemos si el reino de Dios se está expandiendo? ¿Cómo sabemos si el reino de Dios está y existe en este salón? Un aspecto es que el reino de Dios se manifiesta donde se haga la voluntad de Dios. Y eso fue la destrucción en el huerto del Edén. ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes tienen que reinar haciendo la voluntad de otra persona? Ustedes gobiernense a sí mismos, sean autónomos, autónomas. Tengan sus propias leyes. Esa es la tentación de Satanás. Por eso un gran escritor británico, C.S. Lewis, habló sobre el infierno y dijo básicamente que el infierno, por adentro, las personas que pertenecen al infierno básicamente van a tener un letrero que los va a hacer recordar y va a decir: aquí están todos los que hacen su voluntad. Aquí están todos los que hacen su voluntad. Por eso en la tierra, solo piensa por esto un momento, en la tierra, aunque hablamos de salvos y no salvos, en la forma más práctica, solamente hay 2 clases de humanos en esta tierra: los que decimos se haga tu voluntad, o los que decimos se haga mi voluntad. Es todo. Es todo. Termino en esto, hermanos, porque pudiéramos continuar, pero miren, si vamos al Nuevo Testamento, esto es lo que Satanás ofreció a Jesús. Esto es lo que Satanás ofreció a Jesús. ¿Se recuerdan cuando Pedro, uno de los discípulos, supo y se dio cuenta que Jesús dijo: miren, yo vine a esta tierra, pero yo no solamente vine para vivir y ser un gran maestro y todo y hacer milagros y eso. Yo vine para ser crucificado. ¿Se recuerdan? ¿Y Pedro qué dijo?
Eso no te va a suceder a ti. Yo voy a ser el primero que te voy a proteger. Es más, no lo hagas. No vayas a la cruz. No hagas esto, Señor Jesucristo. Te necesitamos tu ministerio, te necesitamos a ti. Y Jesús voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿te has hecho la pregunta, por qué? Si era un deseo bueno que le estaba diciendo que Jesús, no vayas a la cruz, no hagas esto. Porque lo que Pedro estaba verbalizando, él no lo entendía, que era la postura más satánica que puede existir. ¿Y saben cuál es? Es no hacer la voluntad del Padre desde el principio de la eternidad, ir a la cruz. ¿Sabes lo que, hermanos? Yo no sé si me están entendiendo, pero ¿sabe lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús? Ser rey sin sufrir. ¿Quién te dijo a ti que tienes que sufrir? Pare de sufrir. Puede ser de que ahí venga no, de veras, ahorita pensándolo, puede ser de que eso venga de lo más satánico de lo que pueda existir. Porque puede ser que nosotros lo tomemos, paren de sufrir en las formas dificultosas, las enfermedades, pero que si eso viene del centro mismo de un corazón palpitando, de una determinación satánica de desviar la misión de Jesús. Óigame bien, hermanos, lo que Satanás quería ofrecer a Jesús es: tú puedes ser rey, pero ¿quién te dijo a ti que tienes que sufrir en la cruz? Por eso es lo más satánico. Pero si vemos nosotros en el centro de todo eso, para Jesús era: te ofrezco el reino sin sufrimiento. Pero lo que estaba realmente ahí peleándose es que si Jesús en esta tierra hacía la voluntad del Padre. Eso es lo que se estaba peleando. ¿Será que Jesús iba a autorreinar como el primer Adán fue tentado a hacer y fracasó? ¿O va a ser el postrer Adán donde dice: no, deja y que pase esta copa, pero Señor, que se haga tu voluntad? Y ahora óigame bien, hermanos. Yo cuando estudié ese pasaje, yo lo vi eso en medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo había visto que Satanás no paró ahí y no comenzó ahí. Porque esa tentación que usó a un apóstol como Pedro para desviar, comenzó en la tentación en el desierto al ministerio. ¿Se recuerdan? En la tentación fueron 3 tentaciones, ¿se recuerdan? Y en una de ellas le dice: mira, Jesús, yo te puedo dar todos estos reinos si solamente ¿qué? Te apostras y me sirves a mí. Otra vez, desde el inicio de su ministerio, ¿quién te dijo a ti que tienes que hacer la voluntad de tu Padre? Yo te lo ofrezco en una forma más simple. Yo te lo puedo dar todo. Y fíjense qué interesante, Jesús nunca dijo: tú eres mentiroso, Satanás. Claro que Satanás podía ofrecer. Él tenía autoridad sobre estos reinos. Y él se lo pudo ofrecer a Jesús claramente. Pero le dijo: lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Comenzando su ministerio, a la mitad de su ministerio, viene y usa no a Satanás en la tentación, sino usa a quién también, a Pedro. Pero después vi que también lo usó. Satanás usó a una persona al final de su ministerio. Cuando estaba en la cruz, le dijeron a Jesús: Jesús, si tú eres el rey, bájate de ahí. Durante todo el ministerio de Jesús, la filosofía satánica: ¿quién eres tú para aceptar la voluntad de tu Padre? Sé un rey
independientemente del Dios creador de esta tierra. Ahí es donde se destruye la imagen. Porque la imagen de Dios no es reinar conforme nuestros deseos. Es gobernar, ser conforme la voluntad de nuestro Dios. En este caso, es ser conforme la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es Cristo Jesús. Y la voz del Espíritu Santo es la que constantemente nos está hablando. Y a veces cuando podemos nosotros querer ser personas que queremos reinar conforme a nosotros, otra vez la tentación de la carne, la tentación del mundo, la tentación de Satanás. Bueno, nuestra vocación aquí como seres humanos termina. Ya no podemos ser la imagen de Dios porque ahora estamos reflejando nuestra voluntad. Ahora estamos gobernando conforme nosotros queremos, no conforme Él. Y aquí es donde tiene que venir el Hijo de Dios diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Saben por qué? Porque Cristo representa el verdadero reino de Dios a través de Cristo. Por eso en el bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Éxodo capítulo 4 versículo 22, yo ya les dije anoche o ayer que ese del entendimiento de hijo amado no comienza con la Trinidad, no comienza en ese aspecto de este lenguaje de hijo. Éxodo capítulo 4 versículo 22 es cuando básicamente Moisés le dice a Faraón, deja a Israel que es mi hijo escogido. Suéltalo para que me adore a mí. Y por tanto tú no has querido dejar a mi hijo, que es Israel. Yo te voy a tener que matar a tu primogénito. Ahí comienza el entendimiento, perdone, y esta es mi forma de pensar, la terminología de la relación de padre e hijo con la Trinidad. Y por eso cuando llega el bautismo, viene el Padre y dice, este es mi verdadero hijo. Porque Israel fue rebelde. En Cristo se incorpora el verdadero Israel, el verdadero hijo que tenía que haber sido Israel en Éxodo capítulo 4 versículo 22. Esto es el entendimiento de la vocación de lo que es ser imagen de Dios en relación al gobierno de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias porque nosotros tenemos que entender de que somos hijos tuyos. Y si nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, la imagen perfecta, la imagen exacta de Dios, nuestro deseo es poder ser imitadores de Cristo, como lo dijo Pablo, siendo Él la perfecta imagen del Dios invisible. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros cada día, haciéndonos y restaurando la imagen que se perdió en Génesis capítulo 3. Y esto es lo que es el llamamiento de tu reino, restaurando el reino de Dios a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos por estos alimentos que vamos a participar y que podamos disfrutar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces ya nos preparamos para el almuerzo y así vamos a tener una hora de 1:30 a 2:30 para terminar con la última sesión.